de tu situación frente al monotributo, cuando uno ingresa, la AFIP ya previamente te dice, mirá, vos tenés que ratificar o rectificar tu situación, pero ojo que vos en el último año... Farmacia Cataratas, teléfono 420-218, al lado del hospital. Ratificar de dónde provienen sus ingresos para poder comprar esos dólares. No es prohibitivo, pero tiene que demostrarlo. Entonces aquel que no pueda demostrar recurre al dólar informal. O sea, aquel que no se registra. Exacto. El que viene por debajo de la mesa. El que viene históricamente por debajo de la mesa. Y esos serían los $2 o las dos cotizaciones de dólar que conviven hoy. Después, cada industria tiene su dólar particular, pero también en algún momento y por cuestiones históricas en la Argentina se sectoriza. Y el dólar soja en realidad no es solamente el dólar el precio del dólar que recibe el sojero cuando exporta. Al tener retenciones, las retenciones se aplican sobre el tipo de cambio al momento de hacer la exportación, y al descontarle la retención, el sojero recibe por cada dólar que exporta el dólar cotización oficial menos las retenciones, que van variando, que en algún momento había llegado al 35%, o esa era la propuesta con la famosa 125, la resolución del 2011, y ahí es donde el sojero cuando exporta no recibe el dólar, la cotización normal que nosotros vemos. 17.90, por ejemplo, 17.80, no sé cuánto está hoy. Exacto, sino menos las retenciones. Entonces ahí es donde, por ahí cuando escuchan el dólar soja está en 12.90, en 13, es porque se le saca la retención, que es un pago único y definitivo al Estado, en su momento se entendió que eran ganancias extraordinarias. Para dejarlo bien en claro, el sojero que hoy exporta, cuando liquida esos dólares, se lo toman al valor oficial, 17,90, pero le descuentan el 35% de la retención que viene heredado del gobierno anterior, y le queda un dólar a 12,90, pero al tipo no le dan 12,90, un dólar que vale 12,90, le dan 12,90 pesos por cada dólar liquidado. O sea, no es que a él le dan el dólar y él agarra el dólar. Los dólares lo agarra el país y al exportador se lo convierte en peso. Exacto. O sea, que no lo está beneficiando al agroexportador, sino que lo que está haciendo es mantener el mismo tipo de política que en su momento se criticó y que hoy mantiene en la continuidad el gobierno de Mauricio Macri. Es que ¿no? en realidad siempre fue así. Nadie recibe los dólares. El Banco Central es el que tiene la potestad de recibir los dólares y transformártelo en pesos. Claro. Si vos querés dólares, tenés que ir a comprarlo al mercado, y si tenés cómo justificarlo, lo vas a comprar a 17,90. Como de la misma forma, cuando es al revés, cuando importan, ellos ponen pesos y el Banco Central es el que gira los dólares. Exacto, al exterior. Ahí es donde viene la famosa balanza comercial con el exterior, y hay todo un mecanismo muy muy técnico como para explicarlo, de quién hace realmente las compensaciones, porque generalmente son todos movimientos contables, pero hay un gran organismo compensador que está en Perú, el Banco Central de Perú, con la cuenta en reserva en Nueva York, pero bueno, eso ya entra en un tecnicismo muy muy fuerte que no va a tener para no viene al caso. El tema es fácil. El que importa no necesariamente tiene que tener los dólares, sino que tiene que tener los pesos, porque el que se encarga de transformarlo al tipo de cambio oficial es el Estado, mediante el Banco Central, y el que exporta no recibe los dólares, sino que recibe pesos. Y en caso de la soja, reciben los pesos menos al tipo de cambio oficial, menos la retención. Por eso muchas veces se habla de una de las grandes variaciones del tipo de cambio, es de acuerdo a la oferta de dólares que hay, si es que los del campo, del sector agropecuario, liquidaron o no las divisas, y eso y muchas veces se especulan y liquidan cuando el tipo de cambio es favorable, menos la retención. Claro, por eso se aguantan y dicen, no, liquido cuando me convenga, cuando se dispare, menos la retención, voy a agarrar mucho más plata. Bueno, pero el tema y la columna de Nicolás hoy, que va a estar todos los lunes con nosotros, es hablar de costos impositivos, ¿no? Algo que hoy el presidente Mauricio Macri ha convocado a los sectores de la oposición, creo que excluido el kirchnerismo de esto, y al que no aparezca va a ser tildado de kirchnerista, para discutir una especie de pacto de la Moncloa, ¿no? Que le permita gobernabilidad de aquí a el 2019, en búsqueda de su reelección, obviamente. Costos impositivos
que en realidad Nicolás lo va a tratar de explicar a nivel local, y cómo influye en una pequeña, mediana y microemprendimiento, desde un kiosco hasta un supermercado que quiera estar al día con todos los impuestos, decir yo apoyo esta política económica, me parece bien y quiero blanquearme hasta el final. ¿Y qué puede llegar a pasar? Bueno, Mario, en principio en realidad no es tan así lo que yo quiero plantear. Uh-huh. Te lo paso a explicar y voy a tratar de ser breve. Bien. En realidad lo que a mí me preocupó y lo que quiero traer en este tipo de columnas son experiencias propias de lo que me pasa en la actividad profesional privada, ¿no? Uh-huh. Y el tema de los costos impositivos, sin entrar en el gran detalle, porque cada actividad tiene su costo propio y cada empresa tiene su estructura de costo propio, de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga, si es mano de obra intensiva, si es comercial, si es exportadora, si es financiera, cada una tiene sus aristas en la parte impositiva. Pero en el plano general, si uno va al comerciante común que no tiene ningún tipo de actividad especial, que es regida por algún régimen especial, uno tiene dos grandes líneas. Una es el régimen general y el otro es el que llaman el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que es el famoso monotributo. Si nosotros vamos un poquito a la historia, el monotributo viene para meter dentro de la bolsa de contribuyentes a aquellos pequeños contribuyentes que estaban en el mercado informal, y el Estado los que quiere es incorporarlo al mercado formal mediante este sistema de monotributo, que es un pago único en el cual cubre la parte de autónomos, la parte de obra social, y la parte que se destina al impuesto cubriría medianamente IVA y ganancias. O sea que aquel que está adherido al sistema de monotributista no tiene que pagar ni IVA ni ganancias, porque en el pago único ya lo tiene cubierto. El problema está en los límites que hacen de que uno esté dentro del monotributo o esté afuera. Y el gran problema radica en que entre el régimen general y el régimen para simplificado del monotributista hay un abismo. Uh-huh. Un abismo muy grande en los costos impositivos. Lo cual muchas veces en otras columnas, y generalmente telefónicas, lo hemos tratado y charlado, que generalmente el que sale excluido del monotributo empieza a afrontar costos impositivos muy muy altos a los cuales no estaba acostumbrado y no los tenía en cuenta. Y que lo puede llevar a la ruina. Tal cual, por su estructura de costos. Uh-huh. Porque al no tenerlos contemplados en la estructura de costos, empieza a verse primero afectada su rentabilidad. Porque al no reconocer esos nuevos costos, se ve afectada su rentabilidad. Y después muchas veces, al querer competir con vecinos comerciales que no están en el régimen general, están todavía inmersos en el pequeño sistema para pequeños contribuyentes del monotributo, o están directamente en la informalidad, no tiene forma de competir en precios. No tiene forma de competir en precios, y de hecho hace poco me pasó, porque en alguna columna anterior habíamos salido en que la AFIP había pedido en septiembre una especie de ratificación o rectificación de la situación del contribuyente. El sistema impositivo tiene una particularidad que se maneja mediante declaraciones juradas. O sea, cada contribuyente tiene que decirle al fisco: yo vendí tanto, compré tanto, y en definitiva la diferencia aplicada a la tasa del impuesto es el impuesto que debo pagar. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene forma de tener una cantidad, un arsenal de inspectores para salir a determinarle a cada contribuyente cuánto tiene que pagar. Entonces se manifiesta mediante una declaración jurada. Últimamente, la AFIP, ayudada por la tecnología, empieza a tener información del contribuyente que antes no la tenía. Uh-huh. O sea que el contribuyente decía: mira, yo vendí, no sé, 1 millón y compré 900.000, sobre la diferencia empiezo a pagar impuestos. Pero ¿quién sabe realmente o cómo se determina realmente si vendió 1 millón y si compró 900.000? Porque era una declaración jurada. Sí. Salvo que en algún momento, por algún tema, la AFIP sospeche que hay alguna maniobra compleja y te haga una inspección in situ. Pero a los pequeños contribuyentes no les llegaba nunca esa inspección. Claro. Pero, es que se te siente ahí en la caja y te diga a ver cuánto factura por día. Claro, ese era el sistema de puntos fijos que tenía la AFIP.
Pero eso lo hace con grandes contribuyentes porque justifica el costo-beneficio de la inspección. Claro. Porque no va a enviar encima de acá, que nosotros no tenemos distrito de AFIP en nuestra ciudad, no van a venir del Dorado, que encima ya tienen poco personal, a ver contribuyente por contribuyente si la declaración jurada que presenta es cierta o no es cierta. Cada tanto piden información anual y van chequeando cruzamiento de datos. Pero ahora con la tecnología y con los sistemas de información que inventó el organismo fiscal, empezó a hacerse mucho más complejo esa situación porque ellos tienen forma de contrastar tu declaración jurada. Claro. Hoy, cuando te pida la ratificación de tu situación frente al monotributo, cuando uno ingresa, la AFIP ya previamente te dice, mirá, vos tenés que ratificar o rectificar tu situación, pero ojo que vos en el último año vendiste tanto, facturaste con factura electrónica tanto, compraste tanto, fíjate lo que vas a hacer. Es como que ya te está preadvirtiendo, diciendo, ojo con tu ratificación o rectificación, que si bien es una declaración jurada, nosotros tenemos datos tuyos. Porque hay un sistema de información que son los grandes contribuyentes informan, los grandes distribuidores informan, los bancos informan, los escribanos informan, los contadores informamos, el registro de propiedad automotor informa, el registro de inmueble informa. Entonces se hace tan complejo todo el sistema de que la AFIP hoy tiene mucha información nuestra que antes no la tenía. Lo que hace que muchas veces uno miente porque realmente pasarse del régimen simplificado al régimen general es muy, muy caro. Entonces trata de, en lo máximo posible, mantenerse dentro del monotributo. Pero realiza maniobras comerciales que hacen que lo expulsen porque los límites del monotributo son muy bajos. Claro, porque eso te toman desde el consumo de la luz, desde alquiler, lo que vos estás pagando, y ellos presuponen lo que vos tenés que facturar. Sí, pero lo que pasa que también es muy cierto que por falta de asesoramiento, como decías vos, muchas empresas hoy de Iguazú han reducido su rentabilidad porque se le han aumentado los costos. Por ejemplo, ahora la energía eléctrica, desde el 1 de diciembre, va a aumentar un 78% en el país. Sumalo al aumento del combustible que sufrimos días pasados. O sea, y hay gente que no toca la tarifa porque dice, bueno, si aumento los valores del producto que vendo, una hamburguesa, por ejemplo, no vendo las 10 hamburguesas que vendía y no me cierra el número. Entonces sigue manteniendo el valor de la hamburguesa y absorbe esos costos al riesgo de bajar su propia rentabilidad. ¿Eso en qué deriva después? En que en vez de un plato nuevo, ese plato tiene que durar 5 años. El mantel va a llegar hecho jirones más o menos. Y bueno, de última, ese empresario se va a terminar comiendo la cola porque no tiene bien elaborados los costos, ¿no? Por eso, pero muchas veces el otro gran problema que se le suma a Puerto Iguazú no es que el empresario o el comerciante es formador de precios. Muchas veces el precio te lo impone el mercado. Claro. Entonces, el consumirte la rentabilidad pasa no porque uno no se haya dado cuenta, que también pasa de que no se da cuenta real de sus costos, sino que hace una especie de tanteo y pone un precio que percibe es competitivo. Acá nosotros tenemos otra particularidad, que al vivir en frontera muchas veces nuestros precios se ven fijados por el contexto de la triple frontera y uno no puede manejarse tan libremente, decir, bueno, mi costo es este, le sumo mi rentabilidad y este es el precio y no lo muevo, porque una hamburguesa acá compite con una hamburguesa en Foz y compite con una hamburguesa en Ciudad del Este. Claro. Entonces tus costos, vos tenés que buscarle la vuelta para mantenerte con costos bajos, para mantener la rentabilidad al precio dado. O sea que nosotros somos los primeros en recibir el sopapo ante estas situaciones de desequilibrio y asimetría, ¿no? ¿Pero te cabe alguna duda? No, eso no me pasó cabe. Quiero escucharla de históricamente. parte tuya, que sos un profesional de las ciencias económicas. Pero eso pasó históricamente. Yo no le voy a contar a la gente de Iguazú lo que es vivir en frontera y las situaciones cíclicas que se dan y cómo impactan los distintos tipos de cambios o las políticas económicas con tipo de cambio fijo que tuvimos a lo largo de toda la historia de la Argentina. Claro. El iguazuense de muchos años lo sabe mejor que nadie cómo impacta, y el de Foz y el de Ciudad del Este también, como en Posada, Encarnación, igual. Hay mucha gente que especula todo el tiempo con eso, de un lado y del otro. Claro, el que sabe especular gana, Y el que trabaja pierde. pasa históricamente. Más Entonces, o menos. el gran consejo es revisar bien sus costos, revisar bien su situación,
como yo siempre le digo a la gente que viene a consultarme, es pasar del régimen simplificado al régimen general es muy caro, pero como el régimen simplificado tiene su techo, en algún momento hay que pegar el salto apostando a que te va a ir bien. El problema es si vos estás muy en la línea delgada de que perdés una venta pero estás ahí, y yo te diría, quédate dentro del régimen simplificado porque no justifica. Ahora, si en realidad tu crecimiento realmente es grande o la perspectiva es grande, sí, indefectiblemente vas a tener que pasar al régimen general del régimen simplificado, porque en realidad va a redundar en que vos vas a trabajar mejor, mucho más tranquilo, sin límites de facturación, y vas a ampliar tu mercado. Bueno, hoy hay gente que está pagando para trabajar, hay empresarios que están empezando. Seguro, pero en Iguazú también eso es histórico, Mario, porque es lo que también vivo charlando con los comerciantes. Hay meses en los cuales mayo y junio son muy muy bajos en el turismo y en la parte comercial y demás, y yo les puedo asegurar que los cash flow, que también lo peleo con el banco, son negativos. Los cash flow? El cash flow es el dinero en efectivo que maneja la empresa en el mes, donde se computan los ingresos y todos los gastos. Sí. ¿Sí? Y acá, y de vuelta, yo no le voy a explicar al empresariado iguazuense, lo sabe mucho mejor que yo, hay meses en los cuales tienen que generar el colchón para pasar los meses malos, y en realidad acá lo que hacen es un balance anual de que cuando anda muy bien el turismo, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta generalmente Semana Santa, es donde trata de facturar lo máximo posible, y mayo y junio seguramente sus costos superan sus ingresos. Porque ahí tiene que poner plata para funcionar. Y de ahí proviene el colchón hecho en los meses anteriores. En los meses anteriores, para poder paliar eso. Y me pasa cuando hay clientes que me piden renovar la carpeta en el banco y me piden el cash flow, que es esto de cómo va a evolucionar de acá a 12 meses los ingresos y los gastos. Y uno que entiende que en mayo y junio es bajo, generalmente el cash flow es negativo en esos meses. No quiere decir que la empresa esté en negativo, porque supuestamente debería arrastrar superávit en los periodos anteriores, en los meses anteriores, para poder afrontar eso que es histórico, que en mayo y junio la mayoría de las empresas tienen cash flow negativo, porque su estructura de costos supera sus ingresos claramente. Pero bueno, también es, a la gente que no está acostumbrada al ciclo económico de Iguazú les cuesta entender que haya meses en los cuales la empresa pierda plata, y pasa. Es aconsejable entonces, en estos momentos en donde hay aumentos constantes de combustible, variación de los costos operativos y del costo impositivo que te impone la Administración Federal de Ingresos Públicos, que el empresario, y principalmente el chico y el mediano, que no está acostumbrado a manejar grandes volúmenes de dinero como para hacerse un colchón y soportar, porque también un colchón tiene su tiempo, ¿no? Podés estar 2 meses, 3 meses y sabés que al tercero ya tenés que repuntar tus ventas, pero si no repuntan estás condenado al fracaso. Que haga consultas con los profesionales de las ciencias económicas que los asesoran, y si no, bueno, con Nicolás Silvero, que después vamos a estar dando el lugar en donde los puede atender para asesorarlos mejor.